Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Es el final definitivo para Bar Arduk y Elsin Sangu? Una pelea en el set lo cambia todo. Queridos amigos, hoy tengo que compartir con ustedes una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que, lamentablemente, dejará a muchos de ustedes con el corazón roto. Todos sabemos que la química entre Bar Arduk y Elsin Sangu es algo que pocas veces se ve en la pantalla, una conexión que ha traspasado la ficción y que nos ha hecho soñar a todos con un amor eterno. Sin embargo, las últimas noticias que nos llegan desde el set de grabación de su actual proyecto son verdaderamente alarmantes y tristes. Parece que el cuento de hadas se ha transformado en una pesadilla de gritos y tensiones. Según los testigos presenciales, el ambiente en el set, que normalmente es alegre y lleno de risas, se volvió repentinamente oscuro y tormentoso. Todo comenzó como un día normal de rodaje, pero pronto se convirtió en el escenario de una de las peleas más grandes que se hayan visto en la industria. Se dice que Bar Arduk ha tomado una decisión radical y definitiva que cambiará el futuro de su carrera y su relación con Elsin. La noticia es que Bar ha declarado que nunca más volverá a participar en el mismo proyecto con Elsin Sangu. Pero, ¿qué fue lo que llevó a este punto de no retorno? Déjenme contarles los detalles de este incidente que ha dejado a todos en shock. Todo ocurrió durante la grabación de una escena emocionalmente intensa. Al parecer, había una tensión subyacente entre los dos actores desde hace días, una tensión que muchos atribuyen a problemas en su relación personal. Esa relación que tanto han tratado de mantener en privado pero que es evidente para todos nosotros. En medio de la toma, algo se rompió. No fue solo el guión lo que se salió de control, sino sus propias emociones reales. Según cuentan, Elsin hizo un comentario sobre una escena anterior que no le gustó a Bar, y esto encendió la mecha. Bar, visiblemente frustrado, detuvo la grabación y comenzó a alzar la voz. Los testigos afirman que se le escuchó decir una frase que resonó en todo el estudio, dejando a todos helados. Bar, con el rostro rojo de ira, le gritó a Elsin: «Ya no puedo tolerar esta falta de profesionalismo y tus caprichos constantes. Estoy cansado de que mezcles todo». Estas palabras, cargadas de un dolor y una furia que iban más allá de lo profesional, silenciaron a todo el equipo técnico. Nadie se atrevía a moverse. La respuesta de Elsin Sangu no se hizo esperar. Lejos de quedarse callada, ella también dejó salir todo lo que tenía guardado. Con lágrimas en los ojos pero con una voz firme, le respondió delante de todos: «Tú eres el que no sabe separar las cosas. Si no puedes manejar la presión, entonces vete, pero no me culpes a mí de tus inseguridades». Fue un momento de tensión absoluta. Los directores y productores intentaron intervenir para calmar las aguas, pero el daño ya estaba hecho. La discusión continuó en los camerinos, donde se escucharon portazos y gritos que atravesaban las paredes. Es evidente que lo que hay entre ellos es una pasión muy fuerte, pero esa misma pasión, cuando se vuelve negativa, puede ser destructiva. El amor y el odio están separados por una línea muy delgada, y parece que nuestros queridos actores han cruzado esa línea de la peor manera posible. Lo más impactante de todo esto no es solo la pelea en sí, sino la decisión que Bar tomó inmediatamente después. Salió de su camerino, se dirigió directamente al productor ejecutivo y, con una frialdad que asustó a todos, sentenció su futuro con Elsin. Bar fue muy claro y contundente. Sus palabras exactas, según filtraciones muy confiables del equipo de producción, fueron: «Esta es la última vez. Terminaré este proyecto por respeto a los fans y al contrato, pero escúchenme bien, nunca, bajo ninguna circunstancia, volveré a trabajar con Elsin Sangu en el futuro. Mi paciencia se ha agotado». Esta declaración ha caído como una bomba atómica en la industria. Imaginen lo que esto significa. La pareja más querida, los que todos esperábamos ver juntos en muchas más series y películas, podrían no volver a compartir pantalla jamás. El productor intentó razonar con él, diciéndole que estaban muy alterados y que debían hablarlo con calma al día siguiente, pero Bar estaba decidido. Dijo que no era un enojo momentáneo, sino una decisión meditada tras mucho tiempo de soportar situaciones insostenibles. Por su parte, Elsin Sangu abandonó el set visiblemente afectada, subiéndose a su coche sin hablar con nadie, ocultando su rostro tras unas gafas oscuras para que nadie viera sus lágrimas. La situación en el set ahora es insoportable.
El equipo no sabe cómo van a terminar de grabar los episodios restantes con este ambiente tan tóxico. Cada vez que tienen que filmar una escena de amor, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Lo que antes eran miradas de complicidad y cariño, ahora son miradas frías y distantes en cuanto el director grita corte. Es una lástima ver cómo dos personas que se amaban tanto en la ficción como en la realidad, han llegado a este punto de destrucción mutua. Los fans, que siempre han apoyado a esta pareja incondicionalmente, seguramente estarán devastados al saber que sus ídolos están pasando por este momento tan oscuro. La pregunta que todos nos hacemos es si hay vuelta atrás. ¿Podrá el tiempo curar estas heridas? ¿Es posible que el amor que se tienen sea más fuerte que este rencor momentáneo? A veces, las peleas más fuertes ocurren entre las personas que más se aman, y quizás esto sea solo una tormenta antes de la calma, pero la determinación en las palabras de Bar nos hace temer lo peor. El futuro de la serie también está en peligro. Si los protagonistas no se hablan y no pueden ni mirarse a la cara fuera de cámara, esa falta de química se notará inevitablemente en la pantalla. Los guionistas están incluso considerando cambiar el final de la historia para adaptarlo a esta nueva y triste realidad, separando a los personajes antes de lo previsto para evitar que los actores tengan que pasar mucho tiempo juntos. Sería un final trágico para una historia que comenzó con tanta magia. Barar-Duk es conocido por ser un hombre de palabra, serio y profesional, por lo que se ha dicho que no volverá a trabajar con ella, es muy probable que lo cumpla. Esto significaría el fin de una era dorada para las telenovelas turcas. Por otro lado, Elçin es una mujer fuerte y talentosa, y seguramente seguirá brillando, pero siempre quedará esa sombra de lo que pudo haber sido y no fue. Es desgarrador pensar que no volveremos a ver esa chispa única que solo ellos dos saben crear cuando están juntos. Ahora bien, queridos seguidores, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo este drama. La situación es compleja y hay muchos sentimientos involucrados. Es difícil tomar partido cuando queremos tanto a ambos, pero los hechos son los que son. Hemos visto cómo una historia de amor y éxito se desmorona por los conflictos y el orgullo. Ojalá pudieran sentarse, hablar y recordar por qué decidieron emprender este viaje juntos, pero por ahora, el silencio y la distancia son los únicos protagonistas. Estaremos muy atentos a cualquier novedad, a cualquier señal de reconciliación o, tristemente, a la confirmación definitiva de esta ruptura profesional y personal. No dejen de estar pendientes del canal porque les traeré cada detalle de esta historia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones fuertes. Espero que, a pesar de las malas noticias, hayan disfrutado de la información. Ahora es su turno de opinar y quiero leerlos a todos en los comentarios. ¿Creen que Barar-Duk tiene razón al tomar una decisión tan drástica de no volver a trabajar con Elçin? ¿O piensan que es una reacción exagerada fruto del momento y que deberían intentar arreglar sus diferencias por el bien de su relación y de sus fans? ¿De qué lado están en esta pelea? ¿Apoyan a Bar o a Elçin? Por favor, escriban sus pensamientos abajo, denle like al video si les ha gustado mi reportaje y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.